Hermano, amados hermanos, dice la palabra de Dios en San Juan algo muy importante y algo tan grande que nosotros, como dice su palabra, hay que predicar a Cristo crucificado, al Cristo que vino a dar la vida por usted y por mí también. El mismo Cristo que ahora, hoy el mundo se está burlando allá afuera, muchos se preparan y se han venido preparando con anticipación para estas fiestas, para todo esto que hace, pero el Cristo dice su palabra que va a venir un día y los va a hallar dormidos, los va a hallar en fiesta, los va a hallar haciendo cualquier cosa allá en el mundo. Entonces nosotros es importante estar velando en todo tiempo, porque el mismo Cristo que dio su vida por usted y por mí, ese mismo Cristo va a venir un día y va a venir con todo poder y autoridad a establecer su reino acá en esta tierra. ¿Por qué? ¿Por qué Él va a establecer su reino acá en esta tierra? Porque dice su palabra que el príncipe de la potestad del aire gobierna en esta tierra, pero Él va a venir a establecer su reino acá porque de Él es todo. Ahorita el diablo se lo ha quitado y lo ha robado, lo ha tomado, lo ha hurtado. Pero Él va a establecer su reino acá por 1000 años, dice su palabra. Y lo va a hacer porque de Él es todo. ¿Por qué? Porque ahorita gobierna el diablo y el mundo hace lo que sea. Pero hay de aquel que está allá afuera ahorita. Hay de aquel que está allá en el mundo que pierde su tiempo. Incluso aún los cristianos hacen tanta fiesta. Aún los cristianos están haciendo tanto alboroto en estos tiempos. Más bien tiene que prepararse para la venida del Señor Jesucristo. Muchos están ahorita encerrados y están celebrando, no, que este año, próximo año, ¿qué me espera? ¿Qué me espera el próximo año? Como usted y yo un día lo pensamos. Usted y yo un día también somos conscientes que lo pensamos así. No, ¿qué me va a esperar este año? Espero que todo me vaya bien, pero si no cambia, ¿qué más le va a esperar? Si uno no cambia, ¿qué es lo que va a venir? No va a venir un cambio, no va a venir nada más, va a terminar igual. De aquí a otro año, el año va a terminar igual. Entonces, por eso Jesucristo dio la vida por nosotros, como lo dice acá. ¿Por qué? Porque hay gente como Pilato todavía creyéndose que tiene autoridad para poder callar a un cristiano, para poder contradecir a un cristiano, para poder decirle cuánta cosa él quiere. Pero hay de aquel día. Entonces acá dice la palabra de Dios que Pilato era un gobernante en ese tiempo y él le dice, ¿eres tú acaso el rey de los judíos? Como muchos de ahora dicen, ¿acaso tú eres cristiano? ¿Acaso tú alabas? ¿Acaso tú estás en la iglesia? ¿Acaso tú vas a la iglesia? Como muchos ahora nos dicen a nosotros, mira, allá va el pastor, mira, allá va el cristiano, mira, allá va aquel, otra vez a congregarse, otra vez a la iglesia. Pilato en ese entonces ahora representa al mundo allá afuera, a los presidentes, a los gobernantes que no tienen parte ni arte en Jesucristo. ¿Por qué? Porque no le buscan al Rey del cielo. Pero aún Jesucristo le respondió y le dice, ¿lo dices porque has oído de mí o por ti mismo, por conocimiento propio? Pero entonces Jesucristo le dijo algo tan importante, algo tan hermoso, y es de lo que yo estaba hablando al principio, que su reino no es de este mundo. ¿Por qué? Porque Él le dice que si fuera de este mundo, sus servidores pelearían por Él. Y en su palabra dice que cuando Judas entregó a Jesucristo, lo entregó al maestro, Pedro arrancó la oreja de un soldado y con espada, y Jesucristo le dijo, Pedro, la espada mata. Pero Él le dijo, ¿no crees que yo puedo llamar a millares de ángeles que vengan en este momento y peleen por mí? Le dijo Jesucristo. Y asimismo le dijo también aquí, ¿acaso dices, si mi reino fuera de este mundo, mis mismos servidores pelearían para que yo no fuera entregado? Lo dice en el 36. Entonces Jesucristo, usted sabe que de Él es todo, toda la tierra, su plenitud, como lo decía el Salmo que leía ayer la hermana, que decía en el Salmo, ahí decía, de Jehová es la tierra y su plenitud. Jehová dice, todo es mío, todo me pertenece, todo está en sus manos, todo es de Él. Este nuevo año que viene, el día de mañana, todo es del Señor. Y cada día nosotros velamos cada día. Lo importante es el hoy, el cómo estamos hoy. La gente se prepara, otra vez vuelvo a repetir, para este nuevo año, y hoy están tomando. ¿Cómo reciben el año? Según ellos, no, lo reciben tomando, lo reciben allá afuera en alboroto. Entonces, por eso es tan importante el hoy, cómo estamos hoy. Y hay aquel que hoy mismo se muere. Hay gente que está esperando este año y en la misma que andan allá afuera, lo mata un carro, le da un paro cardíaco, le dan un balazo,
Todo puede pasar. Entonces, pobre de aquel que no busca al Señor como lo hicieron aquí. Al maestro lo entregaron. Al Maestro Jesucristo lo golpearon, lo bofetearon, y muchas veces nosotros nos preocupamos por tanta lucha, por tanta tempestad, de que a veces nos sentimos mal. ¿Y cómo hicieron con Jesucristo? Imagínense usted, cuando estaba Jesucristo aquí, Él dijo que su reino no era de aquí, y entonces después vienen y lo azotan. Pilato lo manda y lo azota a Jesucristo. Imagínense eso, una burla. Imagínense usted que ahorita allá afuera vea que agarran a una persona entre un grupo de personas y lo lanzan de aquí para allá, le pegan al otro, lo abofetean, y usted va a ver eso y va a sentir un dolor por aquella persona. Usted va a ver que eso no es justo. Y ahora imagínense con el Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él dio su vida. Pero ¿por quiénes la dio? La dio por nosotros. Y muchas veces la gente hoy en día no quiere entender. La gente no ha recapacitado que Jesucristo dio la vida, que Dios mandó a Jesucristo a esta tierra por amor a nosotros. Y muchos se valen de que Dios mandó por amor y hacen cuanta cosa quieren todavía. Hacen cuanto se les da la gana, no le dan el tiempo a Jesucristo como Él lo merece. A Él lo dicen: mañana voy a ir, cuando tenga dinero voy a ir, cuando tenga un hogar voy a ir, cuando tenga tiempo. Tiempo nunca va a haber. El tiempo es ahora, el hoy. No interesa que sea el último día del año, le interesa es que estemos en Cristo Jesús. El día de mañana venga, que venga con su santo poder. Le vamos a recibir cuando Él venga en los cielos, porque Él resucitó un día, resucitó. Y un día también va a venir, dice su palabra, que así como se fue en el cielo, así mismo también va a venir, así va a descender también. Porque los ángeles le dieron ese mensaje a los discípulos. Los discípulos se quedaron viendo al cielo y las nubes lo tapó, dice su palabra, cuando Él se elevó al cielo. Y un ángel se les presentó a su lado y les dijo: así como la habéis visto irse, de esa misma forma va a venir. El día y la hora nadie lo sabe, pero nosotros estudiamos la palabra. Y dice su misma palabra que Él no va a hacer nada sin avisarle a sus siervos los profetas, sin avisarle a sus siervos. Usted sabe que cuando el pueblo de Sodoma y Gomorra fue destruido, Dios dijo: encubriré esto a mi siervo Abraham. Si yo sé que cuando esto pase, dice, Él va a decirle a sus generaciones que sigan mis caminos. Y en ese momento Abraham estaba en una montaña y Dios le descubrió, le dijo lo que iba a hacer. Entonces Él intercedió por su sobrino Lot. Entonces Dios no va a hacer nada sin que nosotros nos advierta. Por eso nosotros vamos a estar alabando al Señor, porque entonces vamos a ser advertidos. Vamos a saber. Por eso dice la palabra de Dios que cuando nosotros vemos que se acerca el verano, cuando las hojas empiezan en este lugar, las flores empiezan a florecer de los árboles, nosotros sabemos que el verano se acerca. Así nos vamos a dar cuenta, el cristiano se va a dar cuenta cuando Jesucristo venga. Cuando venga a llevar a su iglesia, porque nosotros esperamos o la muerte o el rapto, el arrebatamiento del Señor. Entonces es importante que nosotros entendamos la Sagrada Escritura. ¿Para qué? Para que no sigamos clavando a Jesucristo. Porque cuando nosotros pecamos, volvemos a estar clavando a Jesucristo en la cruz. Volvemos a hacer lo mismo como los que estuvieron allí, como los que estuvieron azotándole, como los que estuvieron, ¿por qué? Porque rechazaron al Maestro, rechazaron a Jesucristo. Entonces cuando Jesucristo le dijo a Pilato que su reino no era de aquí, en el 37, le dijo entonces Pilato luego: ¿eres tu rey? ¿Luego eres tu rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Entonces Jesucristo, su palabra dice que Él para eso vino, para ser rey. Por eso lo dice cuando nació en Belén: he aquí un rey os ha nacido hoy. Le dijeron los ángeles a los pastores que estaban en el rebaño: he aquí un rey os ha nacido, vayan a verle. Entonces un rey nació en esta tierra. Él es el Rey de reyes y Señor de señores por los siglos de los siglos. Dice su palabra que su reino no se va a acabar nunca, su reino permanece para siempre. Y por eso tenemos que buscar a ese rey. Ese rey no falla, ese rey nunca nos va a fallar. En la tempestad, en la lucha, Él va a estar ahí. Amén. Ese rey tiene leyes también, tiene estatutos, que si no seguimos esos estatutos, ese rey un día se va a sentar como juez.
Un día se va a sentar como juez y entonces cuando el juez decreta, no hay quien le revoque la ley. Cuando un juez de esta tierra dice que alguien va a ir a la cárcel por 20 años o por cadena perpetua, media vez decretó, ahí quedó. Media vez le probaron que es criminal, ahí quedó. No hay vuelta atrás. Por más que el abogado esté allí buscándole la forma, cuando ya decretaron cárcel y cadena o muerte, lo que sea, ahí terminó todo. ¿Qué no será con el Rey justo? Su palabra dice que Él es justo. Justo de justos, dice la palabra del Señor, y Él gobierna con vara de hierro. Con vara de hierro, ¿qué quiere decir? Con vara de hierro, con firmeza, con autoridad. Él tiene toda la autoridad, Dios le dio. Por eso cuando Él volvió a sus discípulos, les dijo, todo poder me es dado, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, el infierno. Todo poder Él tiene, o sea, nadie más, no hay nadie sobre Él, ni lo habrá nunca, dice su palabra, no hay otro. Ni en lo ancho, ni en lo profundo, ni donde quiera, no lo va a ver nunca. Él es el único. Hay del mundo que no quiera escucharlo. Hay del mundo que no quiera recibirle. Entonces por eso lo dice acá, yo he venido al mundo y para esto nací. Para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que está en la verdad, oye mi voz. Amén. Y ahí se ve quién de verdad está en la verdad, porque el que está en la verdad va a escuchar el consejo, el que está en la verdad va a escuchar la exhortación, el que está en la verdad va a escuchar la corrección para poder cambiar cada día. Pero entonces nosotros, amados hermanos, estamos aquí, somos de los que hemos sido llamados a un llamamiento del Señor como un remanente. ¿Por qué? Porque su palabra dice que hay un remanente que va a ser salvo. Un remanente, Él siempre se guarda un remanente. ¿Qué quiere decir un remanente? Que de 100 que hay en la ciudad, 10 alaban al Señor. Ese es el remanente, los 10 que alaban al Señor. Y los otros 90 están perdidos. Pero entonces el Señor siempre guarda un pueblo para santificación, para testimonio. Para que en aquel día los 90 que no alaban al Señor no vayan a decir, nunca me hablaron de Cristo, nunca me predicaron. Por eso nosotros allá afuera tenemos que hablar de Jesucristo. Donde sea vamos a hablar de Jesucristo. Porque Él dio su vida por nosotros. Entonces a un Pilato le dijo, ¿qué es la verdad? Ni siquiera Pilato sabía de qué era el reino de los cielos. Él le dijo, en el 38 le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? O sea, que cuán ignorante puede llegar a ser el ser humano cuando no tiene a Cristo en su corazón. Usted le habla a alguien, usted siente la presencia del Señor, ni le va a entender nada. Si usted le habla a alguien impío allá afuera, le va a decir, ¿usted sabe qué es la presencia del Señor? No, yo no he sentido nunca, ni sé qué es eso. Eso le va a decir. Por eso Pilato ahí, ¿qué es la verdad? O sea, él ni sabía. Pero entonces él volvió a salir, dice la palabra de Dios, salió el pueblo. Pilato lo tenía adentro del templo, de ese lugar, y el pueblo estaba afuera. Imagínense esto, el pueblo estaba afuera. Imagínense que aquí adentro sea donde está Pilato, donde está Jesucristo, y afuera está el pueblo, diciendo crucifíquenle, crucifíquenle al maestro, crucifíquenle a ese, dicen ellos, que se hace llamar rey de los judíos. Entonces Pilato, ya después de eso, él salió al pueblo y dice, yo no encuentro maldad en este hombre, yo no encuentro que este hombre tenga algún delito. Entonces él les dijo, ustedes tienen una costumbre que en el tiempo de la Pascua os saco o liberto a un preso. Entonces él dice, ¿quién quiere que os liberte? ¿Al rey de los judíos o a Barrabás? Y ellos le dijeron, no, deja al rey de los judíos, queremos que libertes a Barrabás. Prefirieron un ladrón. Así está el mundo allá afuera. Prefieren hoy en día al ladrón, prefieren hoy en día a la carne, al pecado, al deleite, prefieren hoy en día la paganería, la fiesta, la música, pero dejan al maestro de un lado. Lo dejan al maestro y lo crucifican, lo crucifican, lo azotan, hacen lo que sea con él. Entonces, en ese momento, dice la palabra de Dios, que cuando pasó eso, ahí puede leer en el 19:1, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron, imagínense esto que pasó allí. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza. Y le vistieron con un manto de púrpura y le decían, salve rey de los judíos. Y le daban de bofetadas. Imagínense esto lo que hicieron la gente ahí. Imagínense esto lo que hicieron, que se burlaron de Jesucristo, le pusieron una corona de espinas que le traspasó aún su cabeza. Su sangre derramaba, dice la palabra de Dios, derramado, varón de dolores, dice la palabra del Señor.
Su sangre se derramó por todo su cuerpo y aún así se burlaban y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo afuera para que entendáis que ningún delito delito hallo en él. Y salió Jesús, mire la burla que le hicieron. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros, crucificadle, porque yo no hallo delito en él. En otro versículo dice la palabra de Dios que él mismo ahí se lavó las manos y dijo: no, yo no voy a tener nada que ver con la sangre de este inocente. Se lavó las manos, así lo hizo. Dice la palabra de Dios, trajo algo allí, se lavó las manos y dijo: yo soy libre de la sangre de este inocente. Pero mayor pecado, le dijo Jesucristo, tiene el que me entregó. Lo dijo así la palabra de Dios. Allí le dijo que mayor pecado tiene aquel que le entregó que él. Porque el que le entregó, dijo Jesucristo, le fuese mejor que ni siquiera hubiese nacido, que fue Judas. Pero entonces allí, después de eso, cuando Jesucristo se burlaron de él, incluso ellos le pegaban y le decían: profetiza, ¿quién te pegó? Ellos le decían, se burlaban tanto como sabían que él había profetizado. Y vaya ahí a San Mateo donde sucedió eso. En San Mateo ellos le pegaban, y cuando le pegaban le decían: a ver, profetízanos, ¿quién te pegó? San Mateo capítulo 26 versículo 67. San Mateo capítulo 26 versículo 67. Amén. Mire otras cosas que hicieron. San Mateo lo escribió. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban. 68. Diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Entonces, amados hermanos, el mundo se burló de Jesucristo, hizo cuanto él quería con Jesucristo. Pero él tuvo misericordia, tuvo amor de todos ellos. ¿Por qué? Porque por ellos vino, dice su palabra, que por ellos él vino a salvarnos. Él vino a salvar lo que se había perdido. En una ocasión los discípulos, él llegó a una ciudad, donde él no le recibieron, y los discípulos dijeron: Señor, pedimos fuego que caiga del cielo sobre esta ciudad como hizo Elías. Le dicen: no, ustedes no saben de lo que están diciendo, porque el Hijo del Hombre no ha venido para condenar al mundo, sino que vino para que el mundo fuese salvo. Entonces él, en su misericordia, no hizo nada. Él cerró sus labios, dice la palabra de Dios, hasta la muerte, como una oveja llevada al matadero. Él mismo dijo: a mí no me mata nadie, yo mismo doy la vida por mis amigos. Yo mismo doy la vida por los que amo, por mis hijos. Él mismo entregó su vida por nosotros. Entonces, así hicieron, le escupieron. Imagínense eso. Por eso vuelvo a repetir, imagínense que alguien allá afuera haga un grupo y le están tirando escupidas, le están golpeando, lo están azotando. Se vería duro. Ahora imagínense con el Rey de Reyes, el Maestro Jesucristo. Entonces, después de eso, la palabra de Dios, volvamos ahí a San Juan capítulo 19. La palabra de Dios dice que lo llevaron de camino. Eso es extenso, esto es grande. La palabra de Dios dice ahí que fue por el camino. En otros evangelios dice que cayó 3 veces. Incluso tomaron a una persona que venía de su trabajo y le dijeron que llevara la cruz de Jesucristo, que le ayudara a cargar con la cruz. ¿Por qué? Porque hoy en día la gente no quiere cargar la cruz. Amén. La cruz no la quiere cargar nadie, pero en ese momento tuvieron que obligar, dice la palabra de Dios. Lo obligaron los mismos soldados, lo obligaron a llevar la cruz. Así hay gente que hay que obligarla a llevar la cruz. ¿Por qué? Porque hay gente que no quiere. Hay gente que no quiere buscar del Señor, hay que llevarlo a rastra. Entonces, por eso los soldados obligaron a que le ayudara a Jesucristo. Entonces, es importante que si nosotros estamos llevando la cruz o no la estamos llevando, la cruz de Jesucristo. Entonces, ahí capítulo 19, versículo 17, después de que ellos iban en el camino, ahí en el 17 dice: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros 2, uno a cada lado, y Jesús en medio. Jesús lo dejaron en medio crucificado.
en el 19, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Entonces en ese momento los mismos sacerdotes que estaban allí entendieron el lenguaje, porque dice la palabra de Dios que estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Entonces los mismos soldados, los sacerdotes dijeron: ¿por qué no le pusiste este? Dijo ser el Rey de los Judíos. Lo dice ahí en el 21. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Todavía aún Jesucristo crucificado, la gente estaba ahí con ese remordimiento, con ese celo, una ira del diablo, porque hoy en día hay un celo amargo. Por eso dice la palabra de Dios que hay un celo bueno y hay un celo que es diabólico, animal, dice la palabra de Dios. Entonces ellos estaban llenos de ira, que incluso la gente que mata hoy en día tiene un celo que cuando ya están en la cárcel dicen: ni siquiera yo sabía lo que estaba haciendo, ni siquiera yo sabía lo que hice. Y eso pasó después con esos mismos, cuando Pedro se levantó a predicar. Dice la palabra de Dios que él predicó al mismo Jesucristo que ustedes crucificaron. Él va a venir un día, le dijo Pedro, y ellos se remordimieron en su corazón y ellos dijeron: ¿qué haremos ahora? ¿Qué haremos? Y él les dijo: arrepiéntanse de todo corazón para que puedan salvarse ustedes y su casa. Entonces hay salvación, sí hay salvación para todo aquel que está en el pecado, para todo aquel si se arrepiente. Entonces aún ahí ellos dijeron eso, pero Pilato les dijo: lo que escrito está, eso es escrito. Les dijo ahí Pilato el 22: lo que he escrito, confirmando que no iba a hacer ningún cambio. Entonces mire, después de que habían matado a Jesucristo en el 23, los mismos soldados se repartieron sus vestiduras. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes. Dice la palabra de Dios que él andaba una túnica que no tenía costuras, era una túnica cara, era una túnica que era fina. Esas túnicas, por eso ellos no la partieron, pero un manto sí lo partieron. Tomaron sus vestidos, era un manto que él tenía, un vestido que era por encima, e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la túnica era parte de sus vestidos, la cual era sin costura, una túnica hermosa, de un solo tejido, dice, de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. Eso está en Salmo 22, 18. Así lo dice la palabra de Dios. El salmista, inspirado por el Espíritu Santo, profetizó lo que pasó con Jesucristo. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Partieron su vestido y la túnica, a ver quién se la gana. Imagínense lo que hace el mundo ahora, hace tanta rifa, a ver quién se la va a ganar, este o este, y tiran una moneda, el que le caiga, ese va a ser el que se lo ganó. Imagínense, hasta su ropa le quitaron a Jesucristo, lo crucificaron, le quitaron todo. Entonces ya después, incluso todavía cuando Jesucristo estaba en la cruz, él tuvo sed, dice la palabra de Dios, tuvo sed, lo dice en el 29, en el 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija, en el 29, y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Jesucristo dio la vida por usted y por mí, para que todos nosotros nos salváramos, porque nosotros estábamos destinados a la perdición, estábamos destinados a la muerte, pero ahora Él dio, por eso Dios nos ha salvado de lo vil y de lo pecador. ¿Por qué usted y yo estamos aquí? Porque un día Jesucristo dio la vida por nosotros. Hay gente que Dios la ha sacado del vicio, Dios la ha sacado de la brujería, de la hechicería, Dios la
la ha sacado de la idolatría, Dios la ha sacado de la enfermedad, Dios la ha sacado aún de ese mundo pecaminoso donde nadie daba nada por usted, donde Dios aún lo rescató de las tinieblas, aún el Señor lo libró de la muerte. El Señor un día estuvo allí. Donde nadie daba nada, el Señor estaba a su lado. ¿Por qué? Porque dicho y hecho está aquí. Ahora está aquí donde el Señor lo rescató, donde ahora puede darle la gloria al Señor, puede engrandecer su nombre. Por eso decimos, hay gente, la gente grita allá afuera, ¿y por qué ahora el cristiano no le va a dar la gloria al Señor? Porque Él vive, porque Él reina, porque Él es grande, porque Él es misericordioso, porque Él dio su vida por nosotros, por amor a nosotros. Porque ahora no somos dignos de estar aquí cantándole, nosotros éramos dignos de muerte. Dice su palabra que somos reos de muerte. Somos reos de muerte, pero por gracia y misericordia estamos aquí. Por eso ninguno se va a gloriar por las obras, dice la palabra del Señor, únicamente por su gracia, por su misericordia. Y si estamos aquí, es tiempo que nosotros nos levantemos más y más. No es tiempo que nosotros estemos igual de tibios para un lado, para el otro, donde el viento se lo lleva. Por eso es tiempo que nosotros reaccionemos y recapacitemos, que usted y yo tienen una familia a quien hablarle de Cristo. Usted tiene una familia a quien hablarle del Señor, tiene una familia a quien enseñarle e instruirle, pero muchas veces ellos no van a seguir el camino porque ni nosotros somos ejemplos. Nosotros estamos dormidos en la congregación, nosotros venimos acá y muchas veces nos dormimos, muchas veces estamos aquí y nos enojamos o no nos gozamos, pero el tiempo se va a acabar. En este momento, cuando Jesucristo entregó el Espíritu, se abrió una puerta de la gracia. Una puerta de la gracia, el velo del templo se rompió. Dice la palabra de Dios, se estremeció la tierra, se rompieron las rocas y los que vieron todo eso que pasó, dijeron, en verdad, este era el Rey de los judíos. En verdad, este era el Hijo de Dios. Y usted y yo, ¿cuándo vamos a reconocer que en verdad Cristo está con nosotros? ¿Cuándo nosotros vamos a reconocer que Cristo es el que nos da la vida? ¿Cuándo nosotros vamos a reaccionar? Es tiempo que reaccionemos, iglesia. No estamos aquí por un culto más, no estamos aquí por un año más, estamos por el hoy. El hoy es el que importa, amados hermanos, porque el Señor vendrá y vendrá con poder y gloria. No importa la lucha, no importa la tempestad, no importa que si le fallamos a Jesucristo, nos volvemos a reconciliar, nos arrepentimos y que nos haya en ese momento velando, porque Pedro negó al Maestro, lo negó 3 veces. ¿Qué hizo Pedro cuando el gallo cantó? Dice la palabra del Señor que él le entró un remordimiento y él se fue a llorar. Él se fue y se arrepintió de corazón. Él mismo lo hizo así como el Señor quiere, un corazón contrito y humillado. Cuando nosotros nos arrepentimos de todo corazón al Señor, Él nos escucha. Por eso, amados hermanos, si usted le falló al Señor, si usted le ha fallado a Dios, reconcíliese con el Señor, arrepiéntase de todo corazón como lo hizo Pedro. Porque ¿qué hizo Judas? Usted sabe que Judas fue... Y sí se arrepintió, sí, porque dijo, me arrepiento de lo que he hecho, entregó las 30 monedas de plata, dice la palabra de Dios, se las llevó de vuelta a los sacerdotes, pero fue y se ahorcó. Dijo, me arrepiento, pero se quitó la vida. Entonces, en cambio, Pedro dijo, me arrepiento de todo corazón, y Jesucristo, cuando dice la palabra de Dios, y vamos a ir allí al último capítulo de San Juan, cuando Pedro lo negó 3 veces, dice la palabra de Dios. Así, en el último capítulo, en el 21, usted lo puede ver, algo tan hermoso. Cristo ya había resucitado. Y para que usted vea la misericordia del Señor, en el capítulo 21 de San Juan, el versículo 6, dice la palabra de Dios que ellos estaban pescando y Jesucristo se les aparece allí. En el 6 dice, Él les dijo, echar la red a la derecha. O sea, los discípulos estaban al fondo del río o mar, y estaba un hombre allá a la orilla. Imagínense esto tan hermoso. Estaba un hombre. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor. Entonces allí fue cuando Juan reconoció que el que estaba a la orilla diciéndole que echaran la red a la derecha, él reconoció, dijo, es el Señor, es el Maestro.
Entonces ahí dice la palabra de Dios, Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, o sea, se la quitó porque se había despojado, se puso la ropa porque se la había quitado y se tiró al mar, ni siquiera esperó a que la barca llegara al mar. En el 8, y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos, o sea, estaba cerca. La arrastraron nada más. Entonces cuando llegaron, dice la palabra de Dios ahí más adelante, que Jesucristo ya tenía un fuego allí, comieron pescado, pero aún no le reconocían totalmente. Entonces en el 15, vean usted en el 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a esto? Le preguntó por primera vez. Le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. En el 17 le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Entonces, ¿por qué Jesucristo le preguntó 3 veces? Pedro le había negado 3 veces. Pedro le negó 3 veces y 3 veces tenía que confirmar que le amaba al Señor. 3 veces tenía que declarar que amaba al Señor. Entonces nosotros vamos a declarar que amamos al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor hoy nos pregunta si de verdad le amamos. Si de verdad le amamos, vamos a apacentar sus ovejas, vamos a enseñar la palabra. Si de verdad amamos, vamos a pastorear, y no en el sentido de un llamado de pastor, sino en el sentido de que vamos a enseñar la palabra, de que vamos a instruir, de que vamos a hablarle al mundo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Cuando usted se encuentre a alguien que está en el piso, usted háblele de Dios, háblele y dígale, el Señor me ha sacado, yo estaba así. Y cuando usted le habla de eso, que yo estaba así, la gente cree y la gente dice, sí, tengo esperanza de cambiar, tengo esperanza. Incluso hoy en día va a haber gente que no va a creer de dónde Dios lo sacó. Gente que lo vio, que estaba en lo vil y en lo pecador, y va a decir, vale, le va a dar la gloria al Señor. Usted tiene cómo valerse de eso. Usted tiene cómo de decirle, Dios me cambió. Dios es el único que cambia y en Él no hay otra cosa más sino que solo el Señor. Usted tiene de cómo agradar, cómo valerse de su testimonio. Y en mi caso, por ejemplo, no hay un testimonio de que yo diga que Dios me sacó de tanta vileza en lo profundo, pero yo le doy gracias al Señor que entiendo su palabra, y con eso le voy a dar la gloria de decirle al mundo que hay un Cristo que salva, de decirle al mundo que hay un Cristo que va a venir, de decirle al mundo que por más que yo diga que no he pasado en el vicio, puedo decirle, hay un Cristo que te cambia, hay un Cristo que puede sacarte de ese vicio, hay un Cristo que puede sacarte de la esclavitud del mundo y del pecado. Entonces por eso es que Él le dijo eso a Pedro, ¿me amas, Pedro? Entonces Jesucristo, ahí luego vamos a ver ahí en el 18, dice después de eso que le dijo, de cierto te digo, y todavía le dijo a Pedro, ¿de qué Pedro iba a morir? De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando, o sea, él mismo se vestía, mas cuando ya seas viejo, extenderás tu mano y te ceñirá otro, o sea, otro lo va a vestir, y te llevará a donde no quieras, cuando le dijo que lo va a llevar a donde no quieras, le estaba diciendo que lo iba a llevar, lo iban a matar por causa de Jesucristo. O sea, nosotros tenemos que entender también que por causa de Jesucristo cualquier cosa puede suceder. Por eso le dijo, tú te vestías cuando eras joven, te vestías solito. Cuando ya seas viejo, otro te va a vestir y te va a llevar a la muerte. Pero ¿por causa de quién? Por Jesucristo, por causa de Él. Entonces, ahí mismo lo dijo en el 19, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Entonces, amados hermanos, eso todavía sigue más después. Allí nomás usted lo puede leer, cuando ellos se quedaron viendo al cielo, cuando ellos vieron, creo que lo dice en otro versículo, pero en otro evangelio. Pero entonces, amado hermano, entienda lo importante que es que usted entienda que Jesucristo murió por nosotros,
anduvo con los discípulos tuvieron el privilegio tan grande de que no se quedaron atrás. Qué dichosos los discípulos de Jesucristo cuando ellos al fin de los tiempos predicaron la palabra de Dios, cuando Jesucristo envió al Espíritu Santo, cosa que nosotros tenemos ahora, esa promesa del Espíritu Santo. Él puede dar los dones, Él puede dar las armas, que son todo eso para que nosotros podamos glorificar al Rey, podamos predicar hasta el fin de los tiempos, hasta que Cristo venga. Este es el Evangelio que Jesucristo dio, y el Evangelio va a ser predicado por todo el mundo, a todas las naciones, para que cuando venga el tiempo del fin, el Evangelio va a ser predicado a todo el mundo. Entonces vendrá el fin, dice la palabra de Dios, y esto está sucediendo. La tecnología no está avanzando por gusto. Ahora todo el mundo va a poder ver un video, va a poder ver una pantalla que le hablan de Jesucristo. Pero el mundo lo que hace cuando ve un video de Jesucristo lo pasa, no lo escucha, no quiere escucharlo, porque en los últimos tiempos dice la palabra de Dios que sus oídos carcomerán y buscarán a falsos maestros que le hablen cosas dulces a sus oídos. Pero el mundo va a escuchar a Jesucristo, va a escuchar la palabra del Señor. Porque en los últimos tiempos van a ver cuando venga con su santa gloria y van a decir: escóndanme de aquel que está allá en los cielos, y no va a haber vuelta atrás. Ellos van a tener conocimiento. Ellos van a tener un conocimiento de que sí le hablaron de Jesucristo, pero no creyeron. Y hay de aquel también cuando el arrebatamiento venga, cuando el único que va a escuchar la venida del Señor va a ser el cristiano. El que está impío no va a escuchar. Y se van a burlar de él. ¿Por qué? Porque andaba una Biblia como usted. Andaba una Biblia como estamos aquí. Predicaba, cantaba como estamos acá nosotros. Andaba y estuvo sentado aquí, pero en el arrebatamiento se va a quedar. Y lo van a ver iglesias llenas que se van a quedar. Van a ver iglesias que se van a quedar en estadios llenos y no se va a ir nadie. Muy pocos se pueden ir. Y se van a burlar de aquel, no que tú eres evangélico, no que tú le cantabas al Señor, no que tú orabas, no que tú alababas, no que tú predicabas y no te fuiste. Y no te fuiste. ¿Por qué? Porque hoy se burlan del Señor. Hoy se burlan de Él y no hacen la voluntad de que Él quiere. Escuche o no, la palabra del Señor se va a predicar. El que tenga oídos para oír, oiga, dice la palabra del Señor. Hay de aquellas iglesias que hoy en día solo se preparan para celebrar el último día, pero no esperan la venida del Señor. Hay de aquellos que solo se preparan para comer, para disfrutar, y el día de mañana no lo esperan con ansias. El día de mañana, la mañana gloriosa, dice la palabra de Dios. ¿Cuál será la mañana gloriosa? En el día que Cristo venga. Amén, amados hermanos. Entonces